Señor, por las cosas que el Señor tiene preparada para nosotros en este tiempo. Estamos edificando esta iglesia de la pospandemia, levantando una iglesia victoriosa en este tiempo. Y yo hoy tenía una palabra muy sentida en mi corazón. La verdad que la vengo preparando hace mucho tiempo. Está disponible ahí en YouTube, después cuando ven YouTube está disponible todo el mensaje completo. Y tiene que ver con nuestro ser interior, ¿no? Con conocernos un poquitito más a nosotros mismos, ¿no? El avanzar en la obra de Dios, en la revelación, implica avanzar en revelación de Dios, más del ser de Dios, y una revelación también mayor de nosotros mismos, ¿no? Para poder comprender, para poder entender las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar. Así que esta reflexión de hoy tiene que ver con esto de conocernos un poco más nosotros, entender un poco. Y para conocernos un poco más nosotros, tenemos un modelo que es nuestro espejo perfecto, que es Cristo, para que podamos comparar y podamos aprender de lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Cristo, para poder hacer los cambios necesarios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Así que hoy quiero hablar un poquitito, un tema original, por lo menos no lo vi en ningún lado, fue una reflexión así personal de los últimos tiempos, acerca de las emociones. Las emociones son aquellos que nos motivan a la acción, ¿no? Por eso son tan importantes. Y esas emociones son importantes aprender a manejarlas, a poder controlarlas, porque esas emociones o nos estorban o nos empujan, ¿no? Quizás tengamos que hacer una pequeña aclaración para entender un poquito la diferencia entre emociones y sentimientos, que a veces se nos desdibuja un poquitito la comprensión, ¿no? La emoción es una reacción primaria. Se produce sin que la mente lo nota o que pueda reconocer sus causas. Pero llamativamente, los demás la pueden reconocer porque hay una reacción en mi cuerpo que denota esa emoción que estoy sintiendo. Muy diferente a los sentimientos es una reacción secundaria. Una emoción se transforma en sentimiento cuando uno toma conciencia de ella. Es decir, la mente la reconoce y la acepta. El sentimiento es una interpretación de esas emociones. Somos conscientes de lo que sentimos y como tal la podemos controlar a los sentimientos y los podemos esconder. Los demás pueden no percibir lo que estoy sintiendo, en diferencia con la emoción. Por eso es que para entendernos a nosotros mismos tenemos que entender un poco este laberinto que hay adentro nuestro de emociones y sentimientos para poder entender nuestras reacciones, para poder entender cómo encauzarlas hacia lo positivo y poder entender cómo resolver esos estorbos, porque esas emociones y esos sentimientos muchas veces son causas de muchos estorbos justamente de la acción, ¿no? Porque los sentimientos nos pueden estorbar o provocar la acción. Pero les propongo en esto un ejercicio muy, muy interesante, que la verdad que me sedujo mucho este tiempo, que es tratar de entender acerca de cómo Jesús manejaba sus emociones. Qué interesante. Leer todo el Nuevo Testamento tratando de ver cómo era Jesús con sus emociones, cómo reaccionaba, cómo manejaba sus emociones. Y la verdad que es un plato, pero abundante, riquísimo de reflexión. Básicamente esto me llamó mucho la atención, ¿no? El testimonio
acerca de cómo funcionan las emociones puras, sin pecado. Cómo funcionan esas emociones que no están distorsionadas. Nosotros tenemos las emociones distorsionadas por nuestro pecado, por nuestro egocentrismo, por la búsqueda de nuestro propio bien. Pero en Jesús podemos ver ese modelo de emociones perfectas, puras, sin la contaminación del pecado. Y realmente nos llama mucho la atención la intensidad de esas emociones puras. La intensidad con que Jesús vivía sus emociones y cómo las manejaba, ¿no? Y realmente para nosotros es un excelente desafío poder entender estas cosas. Así que los invito en este estudio precioso de entender las emociones de Jesús. Hay muchos reflejos de emociones de Jesús. Quizás lo tengan que buscar en el escrito para profundizar, pero la primera que me conmueve es que Jesús lloró. Lloró 2 veces. Por lo menos en la Escritura hay referencia de 2 veces. Habrá llorado más. Pero tenemos en la Escritura referencia de 2 veces que lloró. Lloró por Lázaro, por su amigo. Raro ese llanto también. Un poco extraño el llanto, porque después lo iba a resucitar. Así que mezcla de emociones, porque lo iba a resucitar, pero lloró. Y lloró por Jerusalén, quizás no lo tienen todos presentes. Uno está en Juan 11:35 y otro en Lucas 19:41. Pero miren lo tremendo de esto. Creemos en un Dios que llora. ¡Qué tremendo! Un Dios que llora, un Dios que se compadece. No solamente hacemos referencia de Jesús. En Génesis 6, cuando creó al hombre, Génesis 6 del 5 al 6, era tanta la maldad del hombre que le afectó al corazón de Dios. Y dice ahí que le dolió su corazón y se arrepintió de ver tanta maldad. Se arrepintió de haber creado al hombre. Así que estamos delante de un Dios que sabe llorar, que se compadece. Admirar ese Dios que, todo contrario a todo concepto de Dios perfecto, inmutable, nosotros estamos creyendo en un Dios misericordioso que se compadece de nuestro dolor, que se identifica con nuestro dolor, ¿no? También este dolor de Jesús nos llama la atención, hablando de esta pureza de las emociones, no tuvo vergüenza de llorar. No escondió su llanto. Aún delante de los fariseos, que eran sus enemigos, ahí en Jerusalén, cuando lloró por Jerusalén, no escondió su dolor. Y esto nos deja un verdadero desafío de no esconder nuestras tristezas. Las lágrimas te hacen vulnerable y tus lágrimas sanan a los demás. Así que es importante la manifestación de nuestros dolores, porque interesante en este pasaje de Lázaro que las lágrimas llevan al milagro de la resurrección. Luego de llorar, le dice Lázaro, levántate. Y hoy necesitamos este poder de resurrección que brota de lágrimas, no de estrategias humanas, sino que brotan de un corazón sensible. Hoy necesitamos esos milagros, no matemáticos, no automáticos, sino que brotan del corazón sensible. Lágrimas de compasión. Un hombre de Dios a un grupo de hermanos que venían fracasando en la plantación de iglesias, le respondió simplemente con 2 palabras o 3 palabras.
prueba con lágrimas. Las lágrimas nos llenan de empatía. Y acabo de cerrar el mensaje, ya voy a abrirlo de vuelta. Puse mal el dedito. Otra gran emoción de Jesús que quiero compartirles está en Mateo 26, 38. Otra vez ahí confesando su dolor, su tristeza, sus emociones. A sus discípulos les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjate la profundidad de la tristeza, la pureza de las emociones manifestadas con autenticidad, que llega a sentirse desfallecer por su angustia. Y acá nos deja excelentes lecciones acerca de cómo Jesús maneja su angustia. Primero, la puede expresar. Segundo, busca el consuelo en el Señor. Busca el consuelo en Dios. Tercero, no pasa el momento solo, sino busca la compañía, aún de seres imperfectos que sabían que no iban a velar. Pero les pide: quédense conmigo y velen conmigo. No pases las crisis solo. No pases el momento solo. Si estás mal, también le digo a los que nos están viendo por YouTube y Facebook, si estás mal en este momento, busca compañía. Abrí tu corazón. Poné tu necesidad delante de Dios, que Él va a proveer caminos de restauración para tu vida, para que puedas salir de este momento difícil en el que estás viviendo. Si bien en el desierto no tenemos un testimonio acerca de las emociones, de la tentación en el desierto, también nos da una herramienta poderosa para salir de los momentos de tentación, de los momentos de angustia, que es la proclamación de la palabra, resistiendo toda tentación con la ministración de la palabra. Así que bueno, tenemos otros sentimientos también re interesantes que podemos encontrar y podemos ver cómo Jesús los manejó. Jesús se supo sobreponer a la traición. No dejó que la amargura de la traición lo gobernara. Se supo sobreponer al dolor al dolor de la deslealtad. Las relaciones humanas están llenas de deslealtades. Relaciones familiares, en la congregación, relaciones con personas, con amigos. Hay muchísima deslealtad. La vida es dura y las personas tienen reacciones muy extrañas. Cada uno maneja sus crisis como puede y a veces en esas reacciones termina lastimando todo su entorno. Por eso tenemos un ejemplo interesante cómo Jesús maneja su deslealtad. No tomó venganza por sí mismo, no lo destruyó a Judas. La referencia que tenemos en la expresión de su dolor con Judas, ahí en Lucas 22, 48, es un solo reclamo. Con un beso me entregas, con un beso, ahí se ve el dolor. Pero no ejecuta su dolor destruyendo a los demás, sino que toma un modelo redentivo. Pone la situación en las manos de Dios y deja que Dios se encargue, que Dios lo trate, que se desarrolle su crisis interior que termina en un ahorcamiento, ¿no? Pero no lo ejecutó él. Dejó que el pecado prosperara y que Dios tratara esa situación. Y él se mantuvo al margen con su dolor, entregando su tristeza y su dolor delante de Dios.
Otro sentimiento muy fuerte que encontramos en Jesús son sus enojos. Increíble. Hay muchos enojos de Jesús en la Biblia. Se enojó básicamente con aquellas personas de quienes esperaba más. Se enojó con los fariseos muy fuerte y se enojó con sus discípulos muy fuerte. Nos enseña un modelo esto. A veces creemos que la espiritualidad es no enojarse, ¿no? Y no enojarse nos enoja más, de otra forma. El enojo va por dentro, un día estalla. Así que la enseñanza de Jesús, contrariamente a lo que entendemos habitualmente, es: tenés que enojarte. Tenés que enojarte en todas las situaciones en las cuales sentís enojo. Tenés que manifestar ese enojo. Ahí en Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Ese es el tema. ¿Cómo me enojo sin pecar? ¿Cómo me enojo sin degradar al otro? Sin destruir al otro, sin lastimar al otro. Enojarnos, pero sin pecar. Y esto vemos este modelo de Jesús. Vemos ahí su enojo con los fariseos. Podemos buscar palabras muy duras. Su enojo en el templo, rompiendo todo. Ir a Jesús. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento de ese Jesús ahí débil, contemplativo solamente, que no pasa a la acción. Jesús tenía pureza de emociones, tenía fibra. Sabía que tenía que reaccionar en algunos momentos y reaccionaba, hasta agarrando un látigo y rompiendo todo. Tenemos un concepto errado de lo que es mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad no implica actitudes pasivas y temerosas. Implica el dominio de nuestras malas actitudes, el dominio propio de nuestras reacciones. Tengo que aprender a expresar mi enojo sin lastimar al otro, confesando mi enojo. Por ahí estoy equivocado, pero me enojé. Expresando que eso me hizo enojar, no degradando al otro, porque por ahí el enojo, por ahí el responsable soy yo, que soy un cascarrabia y me enojo por todo. Entonces necesito expresarlo sin lastimar al otro. Algunos dicen, bueno, pero Jesús se enojó solamente con los fariseos porque eran hipócritas. No, se enojó con los discípulos de una forma. Mateo 17:17. 17:17 dice: ¡qué generación tan incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, a sus discípulos amados? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Yo no he aprendido a reaccionar así con mis discípulos. Me da temor reaccionar de esa forma. Se van a ir a otra congregación si lo trato de esta forma. Pero hay algo que tenemos que aprender. Tenemos que sacar conclusiones de este enojo. Había tal confianza entre ellos que él se pudo enojar de esta forma y no rompió la relación con su enojo. Y eso que su enojo es totalmente degradante. Totalmente. Escuché a vos ahí como discípulo escuchando: ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar? Incrédulo, malvado. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar tu falta de fe? Fíjate vos la dureza de las palabras, pero había confianza. Jesús no buscaba que estén con ellos por adulación. Y ahí también como discipuladores, como pastores, tenemos que madurar, porque a veces tenemos temor de las reacciones de la gente, ¿no? Y terminamos adulando, terminamos cuidando como las respuestas como cajita de cristal. Pero Jesús no buscaba relaciones basadas en la adulación, sino buscaba relaciones profundas, auténticas. Ahí en
Juan 6. Algunos de ustedes no creen, otra palabra fuerte, ¿no? A sus discípulos, ¿no? Llamándolos de incrédulos. A tal punto que dice en el 66, después de esto, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las relaciones espirituales se basan en el alimento espiritual, no en que te digan cosas lindas, se basan en que haya alimento, que haya provisión. Entonces eso produce relaciones firmes. Jesús también se alegró mucho, tuvo muchas emociones de alegría con sus discípulos, no solamente se enojó. Es muy llamativo un pasaje, se alegró muchas veces, especialmente se alegró cuando encontró fe sencilla y cuando encontró fe en personas que no esperaba encontrar fe. Por ejemplo, en Mateo 15:28, 15:28 con la mujer cananea, en Mateo 8:10 con el centurión y en Lucas 7 con la mujer que derramó el perfume. Esto produjo alegría en el corazón de Dios. Pero a mí me llamó mucho la atención un pasaje, el único pasaje en la Escritura que dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Que Jesús se deleitó en su Espíritu, se regocijó en su Espíritu. Y está en Lucas 10:21. Otras versiones dicen, se llenó de alegría por el Espíritu Santo, el gozo, la alegría, ese regocijo. Fue al ver a sus discípulos crecer. Cuando volvieron, ahí en Lucas 10:21, cuando volvieron de ser enviados para predicar y vienen y dicen, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús se regocijó en el Espíritu al ver el crecimiento de sus discípulos, al ver que sus discípulos iban avanzando. Lo mismo ocurrió en Mateo 16, cuando Pedro lo reconoce como Mesías. Pero bueno, Jesús no solamente fue un ejemplo en el manejo de las emociones propias, sino también nos enseña mucho acerca del manejo de las emociones de otros. Y ahí tenemos por lo menos dos ejemplos muy lindos, uno que me lo trajo Adriana, que es el caso de Tomás. Es interesante que Jesús valoró la autenticidad de Tomás. No lo descalificó, no le dijo falta de fe, le dijo mete el dedo. No lo rechazó por su debilidad, porque se compadeció con lo que él estaba viviendo en ese momento. Esa falta de fe no lo enojó, lo llevó a compadecerse de él, porque se dio cuenta que era un momento de ayudarlo a manejar sus emociones. Independientemente, la otra incredulidad, que era una incredulidad que no era esperada por Jesús, porque eran personas que deberían ser maduras para poder echar fuera demonios, en este caso no reacciona, porque sabía que sus discípulos estaban sufriendo, sabía que Tomás estaba en crisis y no reacciona con enojo frente a esa incredulidad, sino se compadece de esas emociones y encausa las emociones de Tomás. Y el máximo ejemplo es cómo maneja el desánimo de Pedro después de haberlo negado. ¿Me amas? Y le dice, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, diferentes frases dichas de diferentes formas. Pero qué interesante que se compadece, en vez de sentirse dolido por la negación de Pedro, otra vez se pone en el lugar del dolor de Pedro y lo reafirma. Le da la oportunidad a que confiese su amor, a que restaure esa negación. Y no solo eso, sino que le da una proyección de fe hacia un mayor compromiso. Lo que necesitamos en momentos de desaliento
es un proyecto de vida. Algo que valga la pena luchar para salir del dolor. Si no, nos quedamos en el dolor. Cuando estás ministrándole a alguien dolorido, es importante darle un proyecto de vida, darle una razón para seguir luchando en medio del dolor. Porque si no, el dolor es tan fuerte que no se puede salir. Y por último, la última emoción que quisiera que pudiéramos compartir. No puse el versículo, me parece, no. Es que Jesús se identificó con las emociones de los que sufren, especialmente. Al ver las multitudes, dice, se compadeció porque las vio desamparadas y sin pastor. Se compadeció de ellas, y esa palabra compadeció en el original es se le movieron las entrañas. No es una compasión superficial de la mente, sino es un dolor interior. Y este es un poco el problema de nuestro tiempo, la insensibilidad. O mejor dicho, el desorden en la sensibilidad. Por ahí nos compadecemos por un perrito, por un gatito, pero no nos compadecemos por un hombre que se está muriendo, por un bebé que no tiene con qué comer. Tenemos distorsionada la sensibilidad. No digo que no hay que compadecerse, pero a veces está distorsionada la sensibilidad. Nos acostumbramos tanto a ver por televisión gente que sufre. Nos hemos acostumbrado, que se nos produjo un acostumbramiento. Vemos barbaridades por televisión, hasta morbosas. Parece que nos gustan las noticias. Cuando más morbosa la noticia, más nos llama la atención. Necesitamos direccionar la sensibilidad a lo cotidiano, a lo cercano. De nada sirve, sí sirve, pero tenemos que estar preocupados por la guerra de Ucrania y de Rusia, y tenemos que seguir orando, porque acá tenemos hermanos que están padeciendo por todo eso, pero tenemos que tener sensibilidad por el próximo, por el que está cerca, por los que están en tu casa. A veces te preocupas por otras cosas y no te das cuenta que en tu propia casa hay gente que está dolorida, porque te volviste insensible, te acostumbraste al dolor. Necesitamos encauzar, sanar esa sensibilidad, porque esto tiene que ver con la palabra que dio Silvia. Esa sensibilidad es el génesis de la misión. La misión nace en tu compasión. El origen que te va a mover a llevar la palabra a otro es que vos puedas sentir en tu corazón el dolor que tiene el Señor por esa persona apartada, por esa persona que se va al infierno, que no conoce al Señor. Si no nos identificamos con esta aflicción por el que se pierde, vamos a pasar toda la vida sin evangelizar. Vamos a pasar al lado de situaciones re difíciles y insensibles. Estamos en la nuestra, preocupados por nuestras propias cosas. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que trabaje en nuestros corazones. Y es un reconocimiento de nuestra fragilidad. Nos falta más sensibilidad por el que se pierde, por el que está sufriendo. Por eso necesitamos aprender a ver. Es interesante la reacción de Jesús, son diferentes reacciones en diferentes versículos.
En Marcos 6:34 dice, al verlas desamparadas, comenzó a enseñarles muchas cosas. Su reacción frente al desamparo fue la enseñanza. En Mateo 14:14 dice que al verlas desamparadas, sanó a todos los que estaban con ellos. Otra reacción distinta. Frente al desamparo, sanó. Y ahí en Mateo 9:36, que es el que estábamos leyendo, encontramos la misma enseñanza que en Getsemaní. Se dirige al Padre al ver las multitudes desamparadas y vacías. Le dice al Padre que le pidamos al Padre, que con clamor le pidamos al Padre que envíe obreros a la mies. Así que otra vez la misma enseñanza, la carga, ve las multitudes desamparadas y la respuesta es Dios. Y la segunda respuesta es otros. Él no iba a poder pastorear toda esa multitud. Por eso pide obreros para poder pastorear a esa multitud. Tenemos que encauzar nuestras emociones. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que potencie esas emociones espirituales positivas en mi vida. Porque interesantemente, Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nos llena, desata emociones en nuestro corazón. No es que el Espíritu Santo es emoción, el Espíritu Santo es vida, es una persona que nos habita. Pero cuando nos habita, desata el fruto de esa habitación en nosotros, es paz, gozo, amor y bueno, todas las demás. Afecta las emociones. Por eso el recurso que tenemos es la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la provisión del Espíritu Santo que encienda, que nos quite esa insensibilidad que nos mantiene ocupados en las cosas de este mundo. Y que nos hemos escuchado tanto mensaje que ya no, tenemos hasta callos en nuestra conciencia de tanto mensaje que hemos escuchado. Ya no nos afectan, ya no nos movilizan. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras emociones para que salgamos de los estorbos que esas emociones nos producen: temor, miedo al ridículo, miedo a la vergüenza, miedo al desgaste, un excesivo y continuo cansancio. Está todo el mundo cansado, todo el mundo agotado. Necesitamos fuerzas como de búfalo, fuerzas espirituales. Tus fuerzas no alcanzan, pero el Espíritu Santo tiene fuerzas nuevas, espirituales, que cuando Él penetra, cuando Él te habita, te da fuerza para gastarte, te da fuerza para movilizarte, por más que estés cansado, por más que estés agotado. Necesitamos esa abundante provisión del Espíritu Santo para poder tener esas emociones puras, intensas, que Jesús nos muestra que Él tenía y que nosotros las tenemos un poquito desdibujadas. Así que me gustaría orar por ustedes. Le voy a pedir a Jorge que ore. Nos ponemos de pie y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos haga arder. Hay un pasaje que habla de enardecer el corazón, que no lo puse, pero tiene que ver, Se tiene que enardecer nuestro corazón, tiene que arder nuestro corazón. Necesitamos el fuego del Espíritu, que nos permita vivir con intensidad.
Amén, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es luz en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestra vida, en nuestra conducta. Es luz también que ilumina nuestro interior. Tu palabra es espada de dos filos que penetra. Gracias porque hoy hemos escuchado tu palabra. Y muchas gracias porque tenemos un Dios de emociones extremas, como la ira, el amor, la compasión, el dolor, la tristeza. Gracias, Señor, porque hoy, a través de tu palabra, Cristo fue presentado. Cristo fue anunciado desde un ángulo quizás diferente al acostumbrado, pero tan importante para aprender de Él a ser auténticos, sinceros, a emocionarnos sin pecar. Señor, te agradecemos porque hoy nos has hablado. Y quiero rogarte, como mencionó Juan Manuel, por cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, hermanas, que tu Espíritu Santo nos llene de nuevo, que tu Espíritu Santo purifique nuestras emociones, que tu Espíritu Santo nos imparta las emociones de Cristo, que tu Espíritu Santo nos dé la libertad y el dominio propio para poder emocionarnos en cada situación, para tener compasión ante situaciones y ante personas que sufren, para llorar con el que llora, para reír con el que ríe. Señor, abrimos nuestro corazón y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Venga ahora sobre nosotros y nos inunde, nos bañe, nos lave, nos renueve, nos restaure. Oh, fluya con libertad. Lo recibimos, Señor. Lo recibimos. Gracias, gracias, gracias. Levanta tus manos al Señor y dale gracias. Y decile: recibo el Espíritu Santo. Recibo la llenura, la renovación con todas las emociones de Dios en mí. Aleluya, gloria, gloria sea tu nombre. Amén, amén. Bendigo, Señor, tu nombre. Gracias, muchas gracias. En el nombre